todos los asistentes eran 12, nada más era una mujer. Y los varones todos eran pastores, es decir, están tomando esta maestría de teología para especializarse, pero todos eran varones. Y la mujer, la única mujer, pues ella es muy activa en la iglesia y demás, pero en la iglesia presbiteriana no ordena mujeres, no hay ni ancianas, en algunos casos sí admiten diaconisas, pero algunos han regañado. Pero ancianas gobernantes, que es el cuerpo de gobierno de una iglesia local, ¿no? Y pastoras, pues menos. Entonces nos platicó esta hermana los viacrucis que tienen que pasar las congregaciones presbiterianas. Ellos tienen ordenadas en 3 niveles las iglesias, digamos. Primero es una misión. Una iglesia X decide empezar un grupo, o un hermano dice: yo quiero abrir mi casa para que ahí tengamos un grupo. Entonces es una misión. Pero esa misión solamente se pueden reunir para ellos, como para tener un estudio bíblico, cantar y demás. Pero nadie de ellos puede administrar la Santa Cena ni bautizar a otros, y dependen de la iglesia local. Después, ya de ser misión y de tener un cierto número, nos dijeron el número, ¿no? Y cierto, entonces ya pasan a ser congregación. Y como congregación, ya tienen derecho a, por ejemplo, compartir la Santa Cena y eso, pero tiene que venir lo que ellos llaman un pastor oficial. Todavía, como es congregación y no pueden sostener un pastor, viene un pastor que necesita un presbiterio del cual son parte, y ese es el pastor oficial. Solamente cuando ese pastor llega, pueden tener la Santa Cena, que parte y yo también pueden bautizar. Entre ellos no, si alguno de ellos dice: no, pues aquí somos 30 o 40 y años, no, motivo de disciplina práctica. Entonces nos contaban las hermanas: pues a veces anunciamos que en la congregación tal va a haber tal día Santa Cena, están todos los hermanos muy dispuestos y todo, y el pastor oficial que no llega, los años quedamos ahora sí que vestidos y alborotados, porque pues no llega. Y después viene ya la iglesia. Una iglesia necesita tener también cierto número de miembros, poder sostener un pastor, tener que llaman su consistorio, y obviamente la iglesia, el pastor es el que administra Santa Cena, bautismo y casar y otras cosas, los demás, ¿no? Bueno, entre nosotros, por ejemplo, que veníamos como otros grupos de iglesia de creyentes y que practicamos el sacerdocio universal, creemos que todos pueden y todas pueden impartir la palabra, enseñar, bautizar, impartir la cena, etcétera, ¿no es cierto? Pero bueno, esto lo digo porque hasta hoy día a veces pensamos que nada más la cuestión de los ministros ordenados es un problema de la Iglesia Católica, que son los únicos que pueden hacer todas estas cosas, pero no, también en algunas confesiones de carácter protestante o evangélico también hay. Pero bueno, entonces los valdenses creían en un ministerio abierto, ¿no? Página 4, más o menos por el medio, en la columna de la derecha. La iglesia establecida solo sabía confrontar la llamada herejía con la represión violenta. Así que el papado y el imperio se unieron en una lucha contra toda clase de misterio. Pero de vuelta en León, tras las audiencias conciliares y enfrentados con la prohibición oficial de predicación pública, los valdenses les habían prohibido tanto política como religiosamente, poder público como el poder religioso, que ellos siguieran en sus labores de predicación, y los valdenses desobedecieron. Bueno, dice que entonces este grupo itinerante iban de 2 en 2, sobre todo ahí, ya en las ciudades era más difícil, ¿no? Porque ya estaban en los poderes establecidos, era más fácil que lo decretar, y se movilizan hacia las zonas rurales, de 2 en 2, al estilo de los evangelios. Bueno, dice de Baldo que dice murió alrededor del año 1206. Aquí parece que hay un error de tipografía, porque entre el 1206 y el año que yo investigué por otras cosas, 1217, son 11 años, es mucho.
Parece que más bien acá le faltó uno el libro, pero bueno. Y se murió alrededor del año 1216 aquí, pero parece que es 16, en algún paradero no recordado en Francia. Bueno, muere Baldo, pero el movimiento continúa. El primer campo misionero de los seguidores de Baldo fue Languedoc, provincia en el sur de Francia, que era conocido como centro de actividad. Le estaba diciendo a Joaquín en el YouTube, hay unos documentales sobre los cátaros. Yo tengo unos libros sobre los cátaros, porque los cátaros, que era un grupo que ahorita nos va a tocar ver más de alguna manera, los cátaros construyeron como castillos, fortalezas muy inaccesibles. Ustedes si entran a los sitios de internet, ya sea que es un documental, nos van a ver así unas como castillos o como pequeñas fortalezas, así en la punta de lugares muy difíciles, escarpados, montes, porque ellos lo que querían crear era una comunidad de los perfectos. Entonces, los valdenses les toca ir en este caso a un campo misionero, a un lugar donde hubo presencia cátara muy fuerte. Ustedes van a encontrar ahí en las fotos y ven los documentales en este lugar de Languedoc. Obviamente, para los inquisidores, para las autoridades religiosas de aquella época, era muy difícil diferenciar entre uno y otro. A todos los herejes los ponen en el mismo costal. Y los cátaros, algunos de ellos, que sí fueron violentos, los valdenses eran. Bueno, vamos a ver cuáles eran los contenidos de la predicación de los valdenses. Ahí en esta columna de la página 5, hacia el final, los valdenses primitivos predicaban un mensaje compuesto expresamente de elementos enunciados en las escrituras. Insistían en la prohibición de jurar, en la condenación de toda violencia y homicidio y en una pobreza apostólica rigurosa. Especialmente atribuían al Sermón del Monte un valor normativo. ¿Qué es eso de, cómo lo podemos decir en otras palabras? El Sermón del Monte para ellos tenía un valor normativo. ¿Era qué? ¿De dónde viene? Normativo. Como doctrinal. ¿Eh? Como doctrinal. Sí, era doctrinal, pero más que doctrinal. Formador. Era una manera. Normativo viene de norma, era una ley, ¿no? Para decir, de conducta para ellos, ¿no? Tenemos que recordar que a veces, normalmente, si definimos bien lo doctrinal, debe ser que yo hago lo que yo creo, ¿cierto? Pero a veces con el tiempo se va haciendo una separación entre la doctrina, los principios y la conducta. Entonces, por eso aquí esto de valor normativo es decir, sí lo creían, pero era norma, era lo que marcaba su vida, el Sermón del Monte, ¿no? Asumían una posición de objeción de conciencia radical, aunque reconocieron ser capaces de oponerse a una violencia con otra violencia limitada o moderada, jamás debía ser muerto. Sus adversarios destacan el éxito de su predicación entre las mujeres, los débiles, los ingenuos y las personas inexpertas. Solo los hombres fuertes y logrados, es decir, con ciertas poder económico, preparación escolar y demás, eran capaces de resistir. Bueno, lo que nos dice aquí, casi es como si estuviera describiendo a los anabautistas. Es muy parecido. La diferencia sería que algún sector de los valdenses aceptaba una violencia muy militar y los anabautistas pacifistas eran completamente contrarios a cualquier tipo de violencia. Pero como ustedes ven aquí, las creencias y las prácticas de los valdenses son muy cercanas al anabautismo y a otras creencias de las reformas radicales. Ahora, era un movimiento que tenía seguidores entre las capas populares. Nos dice aquí que gente de pocos recursos y también mujeres. ¿Qué llamaría la atención? Quién sabe, no sé.